Abanicándose con una revista pegajosa. Don Ramón, recostado sobre el barril, el único lugar fresco que le quedaba, solo refunfuñó. La inacción era su única defensa contra el sofocante calor y la renta adeudada. Es el calor, Chilindrina. Te está volviendo loca. El calor lo echa a perder todo. Pero sabía que no era solo el calor. Desde hacía una semana, había notado pequeños rastros, motas oscuras y brillantes en las esquinas, que limpiaba con desgana, atribuyéndolas a la mugre ancestral de la vecindad. Doña Florinda salió de su casa con su habitual traje de faena, pero esta vez llevaba un trapeador empapado en cloro. El cloro no enmascaraba el olor, solo lo mezclaba con un químico irritante. Mírelo, don Ramón. No me extrañaría que el hedor viniera de su inmunda posilga. Usted atrae a la chusma, incluso a la de 6 patas. No te doy otra nomás porque. Don Ramón se levantó, indignado, pero se detuvo. En el centro del patio, en el resquicio agrietado del cemento justo al lado de la maceta vacía de doña Florinda, algo se movía. No era un ratón, ni una araña. Era una cucaracha. Pero no una cucaracha común. Era una blatodea de tamaño grotesco, de un color caoba oscuro, con antenas tan largas que parecían hilos de cobre. Se movía con una lentitud deliberada, como si la dueña del patio se paseara por su propiedad. La criatura se detuvo, sus diminutas patas palpando el cemento, y luego alzó la cabeza, como si olfateara el aire. Kiko, que estaba jugando con su pelota cuadrada, la vio y emitió un grito agudo, un sonido de terror puro que rara vez salía de su boca mimada. «Mamá. Mira esa cosa asquerosa. Parece que lleva bigote de alambre». Doña Florinda se acercó, su expresión de furia habitual se transformó en una mueca de profundo asco. Levantó el trapeador. «Maldita tórtola, quítate». Golpeó con fuerza. El golpe fue seco, pero cuando retiró el trapeador, la cucaracha no estaba muerta. Estaba magullada, volteada sobre su caparazón, pero sus patas se agitaban con frenesí. Y luego, ante el horror de todos, se enderezó y echó a correr hacia el drenaje. No se murió. Es un monstruo. Chilló Kiko. Don Ramón sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Había matado cientos de esos bichos, pero este era diferente. Este se había defendido. No se preocupe, Florinda. Es solo una patrona vieja que se perdió. Pero al ver el agujero en el cemento, don Ramón se dio cuenta de la verdad. Esa criatura no se había perdido. Había salido de un escondite. Y si ella era la que se atrevía a salir a la luz del día, no quería imaginar lo que se ocultaba bajo el silencio del patio. El hedor se hizo más fuerte, como si 1.000.000 de criaturas respiraran bajo sus pies. La paz de la vecindad se había acabado, reemplazada por el terror de la infestación. La cucaracha de doña Florinda no fue la última. Fue el presagio. Al día siguiente, eran una docena. Al tercer día, cientos. Se movían principalmente de noche, saliendo de las grietas del cemento, del antiguo sumidero del patio, y de los resquicios de las casas. La vecindad se despertó con el sonido. Un sonido que no se podía explicar. Un susurro seco, un raspar constante, como si alguien estuviera deslizando arena bajo las puertas. Era el sonido de miles de patas diminutas y duras moviéndose al unísono. Don Ramón, desesperado, recurrió a su sabiduría de la calle. Hay que fumigar. Poner veneno. Gritó a los vecinos. El profesor Girafales, por primera vez, estuvo de acuerdo. Pero la escala del problema era abrumadora. El veneno en polvo que consiguieron, un químico barato de la esquina, solo parecía molestarlas. Estas no son cucarachas comunes, don Ramón. Explicó Girafales, con la voz temblando mientras colocaba un plato de veneno en su umbral. Su resistencia es anómala. Es como si la suciedad y el calor de esta ciudad las hubieran hecho mutar. Las criaturas eran inteligentes. En lugar de comer el veneno, simplemente caminaban alrededor de las trampas, dejando un rastro aceitoso y pegajoso sobre el cemento y las paredes. El hedor, su olor químico y corporal, era ahora omnipresente. Doña Clotilde, la bruja del 71, se encerró. Ella, que siempre veía el mal en todas partes, ahora lo olía. Es la maldición de la tierra. El castigo por la chusma. Gritaba desde su cuarto. El alma de la vecindad ha sido invadida. Kiko no jugaba. Se quedaba pegado a su madre, mirando fijamente la puerta. El peor descubrimiento lo hizo don Ramón. Estaba sentado en la taza del baño, cuando escuchó el raspar bajo la loseta. Se levantó de un salto y vio cómo, por el minúsculo resquicio de la tubería, comenzaron a salir
1, 2, 10. Un riachuelo oscuro de exoesqueletos y antenas. Don Ramón gritó. Gritó de puro asco. Nunca había sentido un terror tan visceral. No era miedo a la muerte, sino miedo a ser contaminado, a ser cubierto por esa marea viscosa. Salió corriendo al patio, donde la luz del día era una cruel ilusión de normalidad. Alguien, en la noche, había dejado una bolsa de basura a la intemperie. Ahora, la bolsa era una masa retorciéndose, vibrando con un movimiento interno. Don Ramón se acercó, y vio que la bolsa no estaba llena de basura. Estaba cubierta de cucarachas, devorándola. El susurro seco se hizo más audible, un zumbido bajo, como el pulso de 1.000.000 de corazones bajo el piso. Se apoyó contra la pared. Se dio cuenta de que no estaban lidiando con una plaga, sino con una colonización. Las criaturas no tenían miedo. Estaban reclamando la vecindad como su nido, y ellos, los humanos, eran los intrusos. El chavo, en su inocencia, fue la primera víctima en perder su santuario. El barril. Era su hogar, su refugio, su única posesión. Ahí guardaba sus tesoros, su piedra favorita, sus tapas de botella, el último trozo de torta de jamón que le había regalado don Ramón, aunque estuviera duro como ladrillo. La primera noche que las criaturas se adentraron en el barril, el chavo se despertó con una sensación de hormigueo en los pies. Al encender su linterna de juguete, vio el horror. Las paredes internas de madera del barril, antes limpias por el constante frotamiento de su cuerpo, estaban negras. Cientos de cucarachas, pequeñas y grandes, se habían adherido a la madera, formando una capa móvil y palpitante. Estaban devorando los residuos de comida que quedaban en el fondo, y una de las más grandes estaba explorando el borde de su sábana. El chavo no gritó. El miedo era demasiado grande. Solo se quedó paralizado, su respiración superficial, hasta que pudo reunir la fuerza para saltar del barril, dejando sus pocos tesoros atrás. Corrió hacia la puerta de don Ramón, golpeándola con el terror de un niño abandonado. Don Ramón. Don Ramón. Me invadieron. Don Ramón abrió, con su habitual furia matutina, pero se detuvo al ver el rostro blanco del chavo. ¿Qué te pasa, chavo? ¿Te comió el coco? Mi barril, don Ramón. Están adentro. Muchas. Y huelen feo. Don Ramón, ya acostumbrado a las invasiones nocturnas en su propio cuarto, caminó hacia el barril con resignación. Al asomarse, el hedor lo golpeó. Era un olor concentrado, a amoníaco y humedad. Lo que vio fue peor de lo que había imaginado. Las cucarachas no solo estaban dentro, habían formado una red. La torta de jamón estaba cubierta por una capa gruesa de insectos, y sus pertenencias, sus tapas y piedras, estaban irreconocibles bajo una capa aceitosa de residuos. El refugio de madera se había convertido en un nido vivo, pulsante. ¡Ay, Dios mío!, murmuró don Ramón. Le dio un ligero coscorrón al chavo, un gesto más de cariño que de castigo. Ya, chavo. Dormirás aquí conmigo, por un tiempo. Pero no me mojes la cama, ¿eh? Don Ramón intentó llevarse el barril, de alguna manera, pero al moverlo, sintió que algo se despegaba. Miró debajo, y vio la masa gelatinosa de un nido fresco, con miles de huevos pequeños y translúcidos. El chavo lloró de nuevo, no por el dolor, sino por la pérdida. Su hogar estaba oficialmente perdido. El chavo durmió esa noche en el suelo del cuarto de don Ramón, lejos de las paredes, con la luz encendida. No dormía. Escuchaba el zumbido seco que venía de las grietas, un recordatorio constante de que la colonia había ganado la primera batalla. Había perdido su hogar y, con él, la última ilusión de seguridad que le quedaba en la vecindad. Doña Florinda siempre había vivido en una burbuja de superioridad moral y de higiene obsesiva, alimentada por sus tazas de café y el terror a ser como la chusma que la rodeaba. La invasión de las cucarachas fue el colapso de su mundo. El ataque a su cocina fue metódico. A diferencia de otros rincones de la vecindad, la casa de doña Florinda no tenía grietas visibles. Las criaturas la atacaron a través de las tuberías y las rejillas de ventilación. Una mañana, al ir a preparar su ritual de café, vio la primera señal. El azúcar. La azucarera, que siempre estaba inmaculada, tenía una pequeña fila de hormigas oscuras que entraban por un agujero minúsculo. Al abrirla, el azúcar blanco se había vuelto gris, moviéndose con una vida propia. Doña Florinda gritó, un sonido que era mitad asco y mitad terror. Tiró la azucarera, rompiéndola. El azúcar, al esparcirse por el piso, reveló su verdad. No eran solo hormigas. Eran pequeñas cucarachas bebés, atraídas por lo dulce, ya reclamando su despensa. Se pasó el resto del día limpiando. Usó galones de cloro, detergente y agua hirviendo. El olor a químicos era tan fuerte que Kiko comenzó a toser sin parar.
Pero por cada centímetro que limpiaba, sentía que los insectos avanzaban 10. La invasión era imparable. Una noche, al acostarse, sintió una picazón en el cuello. Pensó que era su cabello. Pero al tocarse, aplastó algo. Una cucaracha, pequeña y aplastada, dejando un rastro aceitoso y un hedor rancio en su piel. Esa noche, doña Florinda no durmió. Se quedó sentada en el sillón, con el pánico en sus ojos. Ella, que siempre había alardeado de su decencia, ahora sentía que la suciedad se le había pegado al alma. Al día siguiente, hizo el descubrimiento que la rompió. Kiko, en su cama, se despertó gritando: «Mamá. Mi almohada. Huele a podrido». Doña Florinda retiró la almohada y vio la costura rota. Las cucarachas habían entrado en el algodón del relleno, anidando en el calor y la humedad de la respiración de Kiko. Había docenas de ellas, grandes y pequeñas, con los restos de sus mudas y excrementos. Doña Florinda no golpeó a Kiko, ni siquiera gritó. Solo se quedó mirando la almohada, su rostro transformado en una máscara de horror silencioso. «Chusma, chusma», murmuró, pero ya no se lo decía a don Ramón. Se lo decía a las cucarachas que habían invadido lo más íntimo de su vida. Agarró la almohada y salió al patio. La arrojó al cemento, sin importarle que se rompiera. Luego, volvió a su casa y cerró la puerta. Ella, la mujer de la limpieza, se había rendido. Había perdido su última batalla contra la suciedad, y con ella, su razón para ser mejor que el resto de la vecindad. El colapso de su decencia fue más ruidoso que cualquier golpe de sartén. Para don Ramón, la infestación no fue solo una ruina material. Fue la aniquilación de sus pocos símbolos de dignidad. Su ropa de calle, el gorro y la camisa desgarrada, estaban guardados en un viejo baúl de madera. Él intentaba mantener el baúl cerrado, como si fuera una caja de Pandora. Pero las cucarachas, con su paciencia infinita, encontraron las grietas. Un día, al intentar sacar su gorro, sintió el hedor concentrado de la colonia. Abrió el baúl, y lo que vio lo dejó sin aliento. El interior era un mapa de la infestación. Nidos, huevos, exoesqueletos y excrementos que habían manchado la tela. Su gorro, el símbolo de su identidad, estaba ahora saturado de la inmundicia. Intentó lavarlo, hervirlo, pero el olor no se iba. La esencia de la colonia se había adherido a él. El último golpe a su alma fue su guitarra. Su herramienta para la música, para los momentos de evasión. Estaba colgada en la pared, pero las cucarachas, atraídas por la madera y el pegamento, habían comenzado a excavar. Una mañana, al intentar tocar un acorde para animar a la chilindrina, el sonido fue amortiguado, fangoso. Miró de cerca, y vio que la madera en la boca de la guitarra estaba agujereada, y del interior, al moverla, salieron pequeñas bolitas negras y brillantes. Las cucarachas estaban viviendo dentro de la música. Don Ramón, el hombre que solo lloraba cuando su hija lo hacía, no pudo contenerse. Abrazó la guitarra rota, el último vestigio de su arte y su alma, y lloró. Pero su llanto no era de tristeza. Era de rabia impotente ante la invasión que no podía golpear. Se dio por vencido. Dejó de intentar limpiar, de pelear. La chilindrina le suplicó que saliera al patio a buscar agua limpia, pero él se negó. «No, chilindrina. No voy a ser la cena de esos monstruos». «Pero, papi. Usted es fuerte. Usted le pega a doña Florinda». «Eso es diferente, hija. Ellas no te dan la cara. Te atacan por la espalda». Don Ramón se quedó sentado en el suelo, la mano sobre su bigote. Incluso su bigote, su orgullo, su marca de macho de barrio, se sentía aceitoso, sucio. Se dio cuenta de que si no podía proteger sus posesiones, no podía proteger a su hija. La suciedad lo había consumido. La vecindad se había convertido en un reflejo de don Ramón, el deudor eterno, el que nunca podía librarse de la mugre. Pero ahora, la mugre era viva y se arrastraba. El hombre se había fundido con su entorno, resignado a la sombra del bigote infestado. El profesor Girafales, el hombre de la inteligencia y la cultura, se enfrentó a la plaga con su arma más grande, la ciencia. Y la ciencia le falló de la forma más brutal. Al principio, intentó soluciones lógicas. Usó insecticidas de alta concentración, químicos puros que debían aniquilar a cualquier ser vivo. Se puso guantes y una bufanda sobre la nariz y se dedicó a fumigar las grietas. El resultado fue catastrófico. El primer rociado mató a cientos, pero el hedor de los cuerpos en descomposición, mezclado con el químico, se volvió tóxico. Kiko sufrió un ataque de asma, y doña Florinda, histérica, prohibió cualquier químico adicional. «Basta, profesor. Nos va a matar a nosotros antes que a las alimañas», gritó Florinda, usando su último aliento. Girafales, humillado, se retiró a su cuarto, pero no se rindió.
Leyó libros viejos sobre control de plagas y entomología. Su brillante mente formuló un plan: el uso de trampas pegajosas y cebos que atacaran el sistema nervioso de los insectos. Construyó las trampas con esmero. Las distribuyó por el patio, esperando una victoria silenciosa y científica. A la mañana siguiente, salió con la esperanza en los ojos. Lo que encontró lo dejó petrificado. Las trampas no estaban llenas de cucarachas muertas. Las trampas habían sido superadas. Las cucarachas habían encontrado una forma de rodear o incluso cubrir la superficie pegajosa con tierra y residuos, creando puentes sobre los cuales el resto de la colonia caminaba tranquilamente. Algunas de las más grandes estaban atascadas, pero la colonia las había abandonado, usándolas como una advertencia. El hedor a sus cuerpos aplastados era ahora una ofrenda a la inteligencia de la colonia. La ciencia, la lógica, la razón de Girafales, no tenían sentido para estas criaturas que solo conocían la supervivencia pura. El profesor Girafales se sintió vacío. Su último símbolo de superioridad, su inteligencia, era inútil contra el horror de lo primario. Se sentó en un rincón y se puso a llorar en silencio. Doña Florinda, al verlo, no sintió lástima, sintió terror. Su protector, el hombre decente y culto, se había rendido. «Profesor», murmuró. «No me hable, Florinda», gritó Girafales, su voz llena de la furia del fracaso. «No puedo ganar. Ellas no entienden la razón. Solo entienden la inmundicia. Y nosotros somos más inmundos de lo que podemos imaginar». Girafales se convirtió en una sombra. Dejó de usar sus trajes impecables y se vistió con harapos. Se dejó de afeitar. La barba que le creció era un signo de su rendición. Había perdido su batalla contra la naturaleza bruta, y ahora, solo esperaba a que la infestación lo consumiera por completo. La derrota de la mente fue el fracaso más profundo de la vecindad. La Chilindrina era el barómetro emocional de la vecindad. Su risa estridente y sus lágrimas fáciles eran el ruido constante que les recordaba que estaban vivos. Cuando el zumbido de la colonia se hizo más fuerte, su voz se apagó. Al principio, intentó ignorarlas. Intentó jugar con sus muñecas. Pero las muñecas, hechas de tela vieja y pegamento, se habían convertido en un imán para las criaturas. Un día, encontró su muñeca favorita, la Chilis, caída bajo la cama. Al levantarla, sintió el peso anormal. La tela se había roto, y el interior estaba lleno de un nido compacto y caliente. La Chilindrina, sin gritar, arrojó la muñeca. La vio caer y, al impactar contra el suelo, una docena de cucarachas salieron disparadas. Desde ese momento, la Chilindrina se quedó muda. No jugaba, no reía, no lloraba. Solo se sentaba en el rincón más alejado de las paredes, mirando fijamente la puerta. Don Ramón intentó hacerla reír. Hizo sus imitaciones, sus chistes viejos, sus coscorrones falsos a El Chavo. «Mira, Chilindrina. Papi es un mono». «¡Ay, qué bruto!», dijo, haciendo gestos absurdos. La Chilindrina solo lo miraba con sus grandes ojos tristes. Sus ojos, llenos de la sabiduría del trauma, le decían a don Ramón que ya no había nada gracioso. Ella había visto la rendición de su padre, la humillación de doña Florinda, y la derrota del profesor Girafales. Había visto el horror. Un día, don Ramón la encontró despierta en la noche. Estaba escuchando. «¿Qué pasa, Chilindrina? ¿Qué oyes?» «El zumbido, papi. El zumbido me habla». «¿Te habla? ¿Qué te dice?» La Chilindrina se pegó a su padre, con el rostro hundido en su suéter. Dice que nos van a comer si no somos silenciosos. Dice que el piso es suyo». Don Ramón se quedó sin aliento. La Chilindrina, su alegría, su fuente de vida, se había infectado de la locura de la colonia. Se había convertido en una traductora de la infestación. La mudez de la Chilindrina se convirtió en el sonido más aterrador de la vecindad. Era la prueba de que el espíritu humano, la risa, la inocencia, se habían rendido ante el horror de lo asqueroso. Sin la risa de la Chilindrina, la vecindad era solo un edificio viejo, listo para ser consumido. El clímax de la humillación llegó con la visita del señor Barriga. Era el día del cobro. Barriga, ajeno al infierno, entró en el patio con su sonrisa forzada y su portafolio hinchado. «Don Ramón. Vengo por la renta. Y usted sabe que si no paga, el próximo que se mete aquí es el desalojo». Barriga se detuvo a medio patio. El hedor lo golpeó con la fuerza de un puñetazo químico. El olor rancio, mezclado con el azufre del veneno viejo, era casi insoportable. Miró a su alrededor. El cemento agrietado, las paredes manchadas de una sustancia aceitosa y oscura, el portón carcomido por el óxido y el abandono.
El patio no era solo sucio, era un monumento a la putrefacción. Pero, don Ramón, ¿qué es este ambiente? Huele fatal. Barriga se cubrió la nariz con su pañuelo. Don Ramón salió, demacrado, con el rostro cubierto de una barba rala y los ojos llenos de desesperación. Es la maldición, señor Barriga. La maldición de la chusma. Barriga no lo escuchó. Sus ojos se fijaron en un punto. Una línea oscura y brillante, que se movía con una rapidez aterradora, cruzaba el centro del patio desde el drenaje hasta la casa de doña Clotilde. Era un río de cucarachas. Barriga, por primera vez en su vida, sintió un asco que superaba su codicia. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué espanto! Gritó, retrocediendo. En ese momento, Kiko abrió su puerta, asustado por el grito, y una cucaracha grande y solitaria salió disparada de su manga. Kiko gritó, y la criatura corrió directamente hacia los zapatos de Barriga. El gordo hombre, con una agilidad insospechada, saltó hacia atrás, evitando ser tocado. Es una infestación. Un nido. Esto es inhumano. Gritó Barriga, su rostro blanco por la grasa y el miedo. Sacó su portafolio y lo agitó en el aire, olvidándose de la renta, olvidándose de don Ramón. Esto es un peligro sanitario. Nadie me paga para lidiar con este horror. Señor Barriga se va. Y usted, don Ramón, usted es el responsable de esto. Barriga corrió hacia el portón, tropezando con el cemento resbaladizo. Salió corriendo, sin mirar atrás, abandonando su coche a la intemperie. Don Ramón se quedó solo en el centro del patio, mirando a la cucaracha que había salvado su día. Por primera vez, se sintió victorioso. Había espantado al señor Barriga, no con un coscorrón, sino con la pura inmundicia de su existencia. La Chilindrina y el Chavo se acercaron. Se fue, papi. Se fue el panzón. Dijo la Chilindrina, con un atisbo de su vieja alegría. Don Ramón solo asintió. Se dio cuenta de que la vecindad había llegado a un punto sin retorno. Se había convertido en un lugar tan asqueroso, tan abrumadoramente infectado, que ni el dinero de la renta tenía valor. Estaban solos, en un mundo gobernado por el zumbido seco. Los días se convirtieron en un infierno de hambre y desesperación silenciosa. El dinero no valía nada si no podían salir. La comida se había agotado. El poco maíz que tenían se había humedecido y estaba cubierto de los rastros aceitosos de la colonia. La Chilindrina y el Chavo estaban débiles. Don Ramón sabía que tenía que arriesgarse. Vamos a tener que comer lo que quedó. No hay más. Dijo, con la voz plana. Se acercó a la alacena, donde había guardado las últimas latas de conservas, envueltas en bolsas de plástico que, milagrosamente, habían resistido el ataque directo. Al retirar la bolsa, vio el horror final. Las cucarachas no habían podido entrar en las latas, pero habían usado la bolsa de plástico como un retrete, cubriéndola con una capa de sus excrementos y fluidos, dejando un residuo pegajoso y fétido. El dilema era sencillo: hambre o asco. Don Ramón tomó una de las latas, la limpió con un trapo viejo y la abrió. El olor del atún, mezclado con el hedor de las cucarachas, era casi insoportable. La Chilindrina, mareada, se acercó. Papi, huele feo. No importa, hija. Es comida. Es lo que hay, dijo don Ramón, tomando el primer bocado con una resignación que le partía el alma. El Chavo, al ver a don Ramón, intentó tomar un bocado, pero Kiko, en su miseria, se abalanzó sobre el plato. Es mío. Mi mamá me dijo que la chusma lo contamina todo. Yo no soy chusma. Kiko, con su traje de marinero sucio y roto, gritó con la rabia de la desesperación. Doña Florinda, que lo había visto todo desde el umbral, se acercó lentamente. Basta, Kiko. Ya basta. Su voz era un susurro roto. Doña Florinda tomó el plato de atún, se lo llevó a la boca, y se lo comió, con una ferocidad salvaje, sin limpiar, sin importarle el hedor, la contaminación. Ella, la mujer de la decencia, había caído al nivel más bajo de la supervivencia. Kiko miró a su madre, y vio el horror en sus ojos. Vio a doña Florinda, no como su madre, sino como una bestia devorando la carroña. Kiko no pudo soportarlo. Se desplomó, sollozando sin control. Doña Florinda se quedó quieta, con el plato vacío en la mano, sus ojos fijos en la nada. Había perdido su decencia y ahora había perdido a su hijo. No podía soportar el asco, ni la humillación, ni la mirada de Kiko. Se dio media vuelta y entró en su cuarto. Los otros escucharon un golpe seco, seguido de un silencio total. Don Ramón fue a mirar. Doña Florinda había usado un cable para sellar la manija de su puerta y luego se había sentado en el rincón más alejado, encogida en su propia inmundicia, esperando la muerte. La infestación había logrado lo que don Ramón nunca pudo.
destruir a doña Florinda por completo. El atún contaminado fue su última cena, su acto final de rendición a la podredumbre. El tiempo se detuvo. Los sobrevivientes, don Ramón, la Chilindrina, el Chavo, el profesor Girafales, y Kiko, ahora mudo y catatónico, vivían en un estado de inanición y resignación. La vecindad ya no era un lugar para humanos. Era una colonia. El zumbido de las cucarachas se había convertido en el ruido de fondo, tan constante que ya no lo oían. Los insectos se movían libremente, incluso a la luz del día, conscientes de que los humanos eran ahora meros inquilinos asustados. Don Ramón y el Chavo habían encontrado una extraña paz. El hambre y el terror los habían despojado de toda emoción. Ya no sentían asco. Habían aprendido a vivir en los espacios de la colonia, a evitar el contacto, a ignorar el hedor. Una tarde, don Ramón estaba recostado contra la pared, su rostro cubierto por su brazo. Sintió algo moviéndose cerca de su bigote. Abrió los ojos. Era una cucaracha grande, la patrona que había visto el primer día. Estaba explorando el parche de su pantalón. Don Ramón no se movió. La criatura caminó sobre el tejido, se detuvo, y luego siguió su camino, como si don Ramón fuera solo otro mueble viejo. Se dio cuenta de que no los habían devorado. Los habían asimilado. Se habían convertido en parte de la ecología de la colonia, en otra forma de vida que coexistía con la infestación. La Chilindrina, que lo observaba en silencio, se acercó a su padre. «Papi, ¿ya podemos dormir?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Sí, Chilindrina. Podemos dormir», dijo don Ramón. Sabía que el sueño ya no era descanso, sino la entrada a un mundo donde el asco ya no existía. La vecindad se sumió en la oscuridad. El único sonido era el susurro constante, el raspar de miles de patas sobre el cemento y la madera. Las cucarachas continuaron su trabajo, devorando los restos, limpiando los residuos, y expandiendo su nido bajo el silencio de un cielo que ya no les importaba. Don Ramón se quedó dormido, sin miedo. Había perdido su hogar, su dignidad y su alma, pero había ganado la supervivencia. Al final, no había fantasmas, ni monstruos míticos. Solo un hombre y un niño, atrapados en una madriguera, esperando el día en que la colonia decidiera que ya no eran útiles. La infestación de la vecindad fue el fin de la humanidad, reemplazada por el zumbido de 1 millón de vidas silenciosas.